Ahora estamos en la sesión de la biografía. El día de hoy tenemos un político invitado, un político muy conocido en nuestro país y a nivel mundial. Se llama Juan Bosch, una persona con un corazón grande, muy solidario, muy amable, el cual murió lamentablemente, pero fue un gran político. Vamos a escuchar la biografía de Juan Bosch. Breve historia de Juan Bosch. Juan Bosch nació en la ciudad de La Vega el 30 de junio del 1909. Fue cuentista, ensayista, novelista, narrador, historiador, educador y político dominicano. Vivió los primeros años de su infancia en una pequeña comunidad rural llamada Río Verde, donde comenzó sus estudios, llegando solo hasta el tercer nivel de bachillerato. En 1924 se trasladó a Santo Domingo, donde trabajó en varias tiendas comerciales. Más tarde, en el 1929, viajó a España, Venezuela y algunas islas del Caribe. Regresó a República Dominicana en el 1931. En 1933 publicó Camino Real, su primer libro de cuentos, y más adelante publicó La Mujer. Fue creador y editor de la sección literaria del periódico Listín Diario, donde hizo las veces de crítico y ensayista. En el 1944 formó, junto a varios escritores destacados de la época, el grupo conocido como La Cueva. Durante los primeros meses del 1935 organizó el Censo Nacional de la República de ese año. En 1936 publicó la novela La Mañosa, la cual fue muy bien valorada por los críticos. En 1938, a sabiendas de que el tirano lo quería comprar con un puesto en el Congreso, Bosch logró salir del país y se estableció en Puerto Rico. En 1939 se trasladó a Cuba, donde dirigió una edición de las obras completas de Eugenio María de Hostos. En julio de ese año fundó el Partido Revolucionario Dominicano, el organismo más activo contra Trujillo fuera de la República Dominicana. Aunque Bosch simpatizaba con las ideas de izquierda, siempre negó cualquier filiación comunista. En los años transcurridos entre el 1940 y el 1945 se destacó como uno de los más notables escritores de cuentos de la región. Fue de los principales organizadores de la conspiración del 1947 que partiría desde Cayo Confites, en la costa de Cuba, para derrocar la dictadura de Trujillo. La expedición fracasó y Bosch tuvo que huir a Venezuela, donde continuó su campaña contra Trujillo. Tiempo después regresó a Cuba por exigencia de sus amigos en el Partido Revolucionario Auténtico, donde desempeñó un papel notario en la vida política de La Habana. En 1947, en una visita a México, estuvo a punto de ser víctima de un atentado ordenado por Trujillo. Esta trama fue abortada por Joaquín Balaguer, quien en el futuro se convertiría en su archirrival político. Al mismo tiempo, su carrera literaria fue en ascenso, obteniendo importantes reconocimientos como el Premio Hernández Cata en La Habana. Sus cuentos tenían un hondo contenido social. Algunos ejemplos son La Nochebuena de Encarnación Mendoza, Luis Pie, Los Maestros y El Indio Manuel Sicuri.
Después de 23 años en el exilio, regresó a su país, cuando Trujillo fue asesinado el 30 de mayo del 1961, aunque fue víctima de una campaña muy sucia por parte de la Iglesia y los sectores conservadores que le acusaron de ser comunista en las elecciones del 20 de diciembre del 1962. Bosch obtuvo un triunfo total sobre su principal opositor, Virato Fiallo, de la Unión Cívica Nacional. Fueron las primeras elecciones libres después de la muerte del dictador. Bosch hizo inmediatamente una profunda reestructuración del país. El 6 de abril se promulgó una nueva constitución de carácter liberal que concedía derechos desconocidos por los dominicanos. Entre otras cosas, consignó los derechos laborales y la libertad sindical y se ocupó de los sectores tradicionalmente excluidos como las mujeres embarazadas, los hijos ilegítimos, las personas sin hogar, niñez, la familia, la juventud y los agricultores, entre otros. Enfrentó sectores tradicionalmente poderosos. Su actitud contra el latifundio le acarreó la animadversión del sector terrateniente. La Iglesia Católica creyó que Bosch estaba tratando de secualizar el país. Los militares, que antes disfrutaban de la libertad de hacer lo que quisieran, sintiendo que Bosch los sometía. El 19 de abril del 1963 se descubrió en Haití una conjura militar en contra de Duvalier, encabezada por el teniente François Benoit. La policía haitiana fue en busca del teniente, principal sospechoso del atentado. Al sospechar que estaba escondido en la embajada dominicana en Puerto Príncipe, rodearon la casa del embajador dominicano y exigieron la entrega del militar. Tras el cerco de la embajada dominicana, Bosch ordenó la militarización de la frontera con Haití. Sin embargo, como los comandantes de las Fuerzas Armadas Dominicanas expresaron poco apoyo sobre una invasión a Haití, Bosch se abstuvo en su idea de invasión y se conformó con una mediación de la OEA. El miércoles 25 de septiembre del 1963, después de solo 7 meses en el cargo, Bosch fue derrocado por un golpe de estado encabezado por el coronel Elías Wessing y Wessing. Bosch volvió a exiliarse a Puerto Rico. A menos de 2 años, un descontento creciente generó otra rebelión militar el 24 de abril del 1965, que exigía la restauración de Bosch. Los insurgentes estaban al mando del coronel Francisco Alberto Camaño. Se formó un gobierno interno y se fijaron nuevas elecciones para el 1 de julio del 1966. Bosch regresó al país y se lanzó como candidato presidencial de su partido. Sin embargo, hizo una campaña algo menos intensa, temiendo por su seguridad y creyendo que sería expulsado de su cargo por el ejército otra vez si ganaba. Durante la mitad de la década del 1960, publicó algunas de sus obras más importantes durante ese tiempo, como son Composición Social Dominicana, Breve Historia de la Oligarquía en Santo Domingo, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, Frontera Imperial y numerosos artículos de diferentes tipos. En 1970, Bosch tuvo la intención de reorganizar el Partido Revolucionario Dominicano. Su proyecto no fue aceptado por la mayoría de los PRDistas. Bosch se abstuvo a las elecciones del 1970. Más tarde se presentó sin éxito a la presidencia como candidato del PLD. En el 1978, 1982, 1986, 1990 y 1994.
Después de colocarse tercero en las elecciones del 1994, Bosch se retiró de la política. Ya casi con 85 años y con síntomas evidentes de la enfermedad de Alzheimer, en 1996 fue llevado prácticamente a la consolidación del Frente Patriótico, una alianza entre el PLD y su permanente opositor Balaguer. Don Juan murió el 1 de noviembre del 2001 en Santo Domingo. Como expresidente, recibió los honores correspondientes en el Partido Nacional y fue enterrado en su ciudad natal, La Vega.